Bien, ahora sí presentamos al doctor Ramiro Salinas Sicha, juez superior de Lima, con el tema funciones de la etapa intermedia en el proceso penal, control formal y control sustancial en su aplicación práctica y precedentes vinculantes. Recibámoslos con fuertes aplausos, por favor. Sí, señora, buenas tardes. En primer lugar, debo agradecer a los organizadores del Tercer Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal por haberme invitado para compartir con ustedes algunas ideas sobre el nuevo Código Procesal Penal. No quería empezar antes por el hecho de que hay poco auditorio, pero tenemos que cumplir el horario y vamos a tratar de hacerlo de la manera más plausible para ustedes, con la finalidad de que queden ustedes algunas ideas centrales sobre la etapa intermedia. Pero yo diría más unas ideas centrales sobre el modelo procesal penal, cómo se viene aplicando en el Perú, qué debemos hacer para mejorar. En la mañana de todas las charlas, y lo digo francamente porque he estado escuchando en el auditorio, la mejor charla que he escuchado ha sido la de Mario Rodríguez Hurtado. Oye, ¿y por qué? Porque es realista. Es lo que está pasando y qué debemos mejorar. Aquí, por ejemplo, yo también no le voy a venir a decir de que todo está bien, de que imitemos a los chilenos, a los colombianos. No, tenemos que interpretar nuestro código penal, procesal penal de acuerdo a nuestra realidad. Pero lo más importante, de acuerdo al Código Procesal Penal peruano. Por ejemplo, aquí al Congreso Internacional han venido muchos expositores extranjeros. Y Dios quiera, y les pido, por favor, no sigan lo que ellos dicen, porque ellos vienen a explicarnos una forma de aplicar un sistema acusatorio de acuerdo a su código, de acuerdo a cómo está regulado en su código, del país que sea, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Centroamérica, para hablar en general. No vaya a pasar que por aquí algún juez, algún fiscal o algún abogado diga, bueno, si lo dice el de Costa Rica, debe ser así, así hay que seguir. O si lo dicen los chilenos que están acá cerca, así debe ser. O lo que dicen los colombianos, así hay que hacerlo. No, porque eso es lo que ha generado muchas malas prácticas. Lamentablemente no están nuestros amigos que estuvieron la mañana aquí del norte, que ha generado malas prácticas, aunque ellos dicen que son buenas prácticas, malas prácticas. Por eso quizá yo quería esperar un poquito más de auditorio, porque hay que decir las cosas como son, cómo está sucediendo en el Perú, que se está dejando de aplicar la ley procesal penal sin ninguna razón, sin ningún fundamento. De acuerdo a nuestra normatividad constitucional, efectivamente el juez penal puede inaplicar una ley procesal o una ley sustantiva, pero por medio del control difuso. Todos conocemos qué es el control difuso. No podemos dejar de inaplicar una ley procesal o una ley sustantiva diciendo, bueno, esa ley no me gusta, va contra el modelo. Y uno le preguntó, ¿y qué modelo? El modelo acusatorio. ¿Y qué modelo acusatorio? Claro. Si nosotros creemos que el Código Procesal Penal peruano sigue el modelo acusatorio puro, por supuesto nuestro código no sirve para nada. Esas leyes, esas normas específicas están mal, cámbienlas. O yo como juez no lo aplico porque va contra el modelo acusatorio puro, por supuesto. Si pensamos de esa forma vamos a inaplicar todo el código, pero aquí hay que ser claros. Nuestro Código Procesal Penal peruano no sigue un modelo acusatorio puro. Oiga, doctor Salinas, me dirán, ¿y qué modelo acusatorio sigue? ¿Será el chileno, el colombiano, el de Costa Rica o el norteamericano? No. Entonces, doctor, ¿qué modelo? El modelo, como decía Mario Rodríguez, a la peruana. Un modelo acusatorio, yo digo, con mínimos rasgos adversariales. No es igual al chileno.
al colombiano. No es igual a Costa Rica o al peor, pues a Estados Unidos. No es igual. No tiene punto de comparación. Por lo tanto, la primera conclusión es no imitemos lo que hacen los chilenos o los colombianos. Y miento mucho a los chilenos y colombianos, menciono mucho a ellos porque no sé qué ha pasado con el juez peruano. El fiscal trata de imitar mucho lo que hacen ellos. Y no se dan cuenta algo sencillo. Cualquier abogado, cualquier estudiante de derecho o cualquier abogado no iniciado se da cuenta, pero ellos aplican su código y su código es diferente. Lo único que nos asemeja a ellos es el modelo acusatorio con rasgos adversariales, con mínimos rasgos adversariales en el sentido de que hay separación de roles. Y lo otro que nos asemeja es que no hay juicio oral sin acusación. Punto. En lo demás hay mucha diferencia. Siguiente. Fíjense, ¿me van a ayudar o yo mismo? A ver. Antes. A ver, me vas a ayudar ahí. Ya, fíjense. Estas ideas son cortas porque apenas me han dado media hora para disertar. Fíjense lo que dicen algunos, ¿eh? Y esto es una idea de un teórico peruano, un profesor de la Católica. Dice que en nuestro modelo es un proceso de partes adversas donde el juez ostenta la posición de árbitro o moderador de juicio. ¿Será cierto? Esa idea es un mito. Hay que desecharlo de nuestra forma de ver, de interpretar el Código Procesal Penal. No es cierto. Esta forma de ver el proceso de partes adversas donde el juez ostenta la posición de árbitro o moderador del juicio es el sistema acusatorio puro, Norteamérica. Y eso pretenden que interpretar nuestro Código Procesal Penal con esta idea. Falso. Oye, entonces, ¿cómo debemos interpretar nuestro Código Procesal Penal? Así como idea general, el proceso de partes. Efectivamente es un proceso de partes, el fiscal por un lado, el abogado defensor por el otro. Donde el juez penal en el juicio oral ostenta una posición de moderador imparcial, pero no en forma pasiva. Dejar hacer o dejar pasar. Esa política no sirve. Sino es un moderador imparcial, activo y dinámico del debate. Buscando siempre la verdad material. No una verdad formal, eso de verdad formal los chilenos lo repiten cada rato. Andrés Beiteman, Mauricio Duch. No sirve esa idea para el Perú. No sé en Chile cómo estará, no me interesa mucho Chile, pero no sé cómo estará. Pero en el Perú no sirve esa idea. Verdad material y lo más importante, el juez peruano, sin abdicar en la idea general de administrar justicia con arreglo a ley y a la Constitución. Oiga, doctor, ¿y eso de dónde lo ha sacado? De la Constitución Política del Perú. Oye, en Chile no sé, no me interesa cómo estará en Chile. Pero aquí en el Perú, el juez no puede abdicar en administrar justicia con arreglo a la ley y la Constitución. ¿Dónde está eso, doctor? En el 139 de la Constitución o 138. Ustedes van y lo repasan. Porque nuestro Código Procesal Penal, como lo decían en la mañana, viene a desarrollar nada más el modelo procesal constitucional. No hace otra cosa, no es que el legislador del Código Procesal Penal ha sido un genio que lo ha inventado, no, nada más viene a regular el modelo procesal constitucional previsto en la Constitución del año 93. Oiga, ¿y el constituyente del año 93 habrá sido un genio? No, tampoco. Lo único que han venido a hacer es recoger el modelo de administrar justicia previsto en los tratados internacionales de derechos humanos. Porque se piensa, y ahora todo el mundo pensamos, al menos yo lo pienso, que es la mejor manera de administrar justicia en el ámbito penal. Fíjense, si ustedes leen, y hay muchos libros que repiten esto, el modelo acusatorio, bueno, el modelo acusatorio es donde hay proceso de partes, donde el juez ostenta la posición de árbitro, moderador del juicio, imparcial, pasivo, donde no puede actuar prueba de oficio. Pero en nuestro modelo, no, en nuestro modelo sí. En nuestro modelo el juez es moderador imparcial, activo y dinámico del debate. Puede actuar prueba de oficio.
Oiga, doctor, está mal que actúe el juez prueba de oficio. ¿Por qué está mal? Porque va contra el modelo. ¿Qué modelo? El modelo acusatorio puro, por supuesto, va contra ese modelo. Pero nuestro Código Procesal Penal no tiene ese modelo. Y está bien que no tenga ese modelo porque los australianos, los ingleses, por ejemplo, están volviendo al inquisitivo. Porque al acusatorio le echan la culpa de todos sus males de la Administración de Justicia Penal. ¿Por qué? Porque hay sobrecarga procesal y el juicio se ha vuelto una guerra sin reglas, porque el abogado y el fiscal hacen lo que quiere, el juez pasivo, porque es pasivo, no se opone a nada. Entonces los ingleses y los australianos están volviendo al inquisitivo, fíjense, esa contradicción. Por eso Michel Tarufo dice, qué raro, en Latinoamérica quieren ir todos al acusatorio puro, mientras que los que han aplicado siempre el acusatorio por más de 200, 300 años, están queriendo volver al inquisitivo. Por eso Michel Tarufo es algo muy cierto, dice, aquí mucho no depende del modelo, sino del hombre, del juez, del fiscal, del abogado. De ellos depende que funcione una administración de justicia en el ámbito penal. Siguiente, a ver, apóyame ya. Idea importante, y esta también, y aunque ya lo han repetido y aquí es necesario repetirlo, de repente con ustedes no, pero hay mucha gente que no entiende este detalle. Si bien el modelo procesal acusatorio ha sido adoptado en otros países de Latinoamérica, ello no significa que su aplicación en esos países, que ha sido mucho antes, en Chile, por ejemplo, en Colombia, no significa que esa forma de aplicación va a servir como parámetros para aplicar nuestro Código Procesal Penal. Falso, es una idea errada, no puede hacerse eso. Oye, ¿y por qué, doctor? ¿Por qué no si sigue el mismo modelo? El modelo general puede ser, el acusatorio, pero en sus particularidades, en sus normas específicas, son totalmente diferentes. Oiga, un ejemplo, doctor, no le creo. Un ejemplo, por ejemplo, en el Perú, el legislador nacional ha previsto que el juez puede actuar prueba de oficio. Siempre, como decía en la mañana el doctor Mario Rodríguez Hurtado, cuidando el juez de no sustituir a las partes. Es decir, la prueba que puede actuar el juez tiene que salir del debate. Está en debate el punto. Y el juez entonces dice, ¿y quién tiene la razón? ¿El abogado o el fiscal? No se puede quedar con incertidumbre, porque está actuando bajo el principio de justicia. Tiene que resolver de acuerdo al principio de justicia. Entonces, si es necesario actuar prueba de oficio, que puede ser en beneficio del acusado o en beneficio de la fiscalía, lo tiene que hacer, porque al final tiene que resolver el caso encontrando la verdad material del caso en concreto. Eso en el Perú. Oye, doctor, ¿y en nosotros países no es lo mismo? No, porque en Chile, en Colombia, en Bolivia, en Nicaragua, se prohíbe expresamente actuar prueba de oficio. El código señala, el juez no puede actuar prueba de oficio, en forma expresa. Y por supuesto, cuando vienen los profesores de estos países al Perú, dicen, señores, es imposible, no se puede aplicar prueba de oficio. ¿Por qué? Pero ellos no dicen porque su código lo prohíbe, ¿no? Ellos dicen porque va contra el modelo. Y por supuesto, algunos de acá lo repetimos, dicen, bueno, si los colombianos, los chilenos lo dicen, será cierto, entonces no prueba de oficio. Lo que no se dan cuenta es porque ellos lo dicen así, porque así está en su Código Procesal Penal. Pero en el peruano, yo lo digo con mucha inteligencia, el legislador ha señalado que podemos actuar prueba de oficio. Oiga, ¿y por qué es beneficioso la prueba de oficio? Para administrar justicia de acuerdo a la Constitución, bajo el principio de justicia. El juez no puede abdicar, jamás puede abdicar de administrar justicia, de acuerdo al caso en concreto. Dos casos, uno que beneficia a la acusación, otro que beneficia al acusado, porque es el principio de igualdad de armas. El juez puede actuar previo beneficio tanto a favor de la acusación como a favor del procesado. Primer caso, un caso que ocurrió el año 2007, cuando al año que entró en vigencia el Código Procesal Penal en Huaura, una pareja de jóvenes se separan, tenían una hijita de 2 años. Entonces el joven, varón, va a la casa donde estaba la niña, le dice, María, ¿sabes qué? Voy a llevar a mi hija para que su abuelita lo quiere ver. María dice, bueno, llévate, pues es un domingo.
Entonces Juan no lo lleva a la casa de la abuelita, lo lleva a un canal de regadío y lo asfixia. Mata a la niña, la indefensa niña de 2 años. Y por supuesto la fiscalía hace toda la investigación, formula acusación por el delito de parricidio. Se va a juicio oral, en el juicio oral se actúa todos los medios probatorios y el fiscal en su alegato final pues sigue insistiendo. Por el delito de parricidio pido 20 años, señor, de pena privativa de libertad. El abogado defensor, cumpliendo su papel, se levanta y en 2 minutos terminó su alegato. Señor juez, señores jueces, aquí el fiscal ha señalado que estamos ante un parricidio. Pero de acuerdo a nuestra jurisprudencia de la Corte Suprema y a la doctrina especializada, para que haya parricidio se tiene que acreditar el entroncamiento familiar de la víctima con el acusado. Señores, aquí no se acredita el entroncamiento familiar porque en la carpeta que yo tengo, y si desean pregunten al fiscal, sí tiene la partida de nacimiento. Y no hay, señor, partida de nacimiento. Y el juez, por supuesto, señor fiscal, la partida. Y el fiscal comienza, no, señor, que no ha sido necesario, señor, la partida, porque el acusado, él mismo, a nivel, si bien es cierto, en el juicio oral ha guardado silencio, a nivel preliminar ha declarado que sí es su hijita. Y los jueces, ¿qué puede hacer el juez? Quedarse con la duda, ¿y será parricidio o será homicidio, como dice el abogado? Y por supuesto ahí cuando estaban al inicio, espero que sea al inicio, no creo que estén actuando de esa forma, bueno, dijeron, bueno, si el fiscal no ha cumplido su labor, no ha recabado la partida de nacimiento, no podemos hacer nada, señor. Así que condenaron a esta persona por homicidio simple de 10 años de pena privativa de libertad. Si no hubiese pasado nada, de repente no nos hubiésemos enterado, pero la población salió en marchas al frente del Palacio de Justicia de Huaura. Y por supuesto en Lima, las voces del Colegio de Abogados de Lima, Greta Minaya hasta esa época, llegó a decir, este modelo procesal penal de ese código del 2004 no sirve para nada, tenemos que volver al código del 40, es más garantista. Fíjense la impunidad, cómo va a ser que a un padre que ha dado muerte a una niña de 2 añitos indefensa, le van a poner apenas 10 años, no puede ser. ¿Entienden? Entonces ahí ya vale, el ejemplo vale para hacer pedagogía. ¿Qué perdía el juez? ¿O en qué se perjudicaba el modelo procesal penal? Si el juez, uy, qué raro, acá no me puede quedar con la duda. Urgente, hace un oficio al alcalde. Y justo todavía en el caso es más patético porque la municipalidad estaba a 1 cuadra del juez, donde estaba inscrita esta niña, donde decían que estaba inscrita la niña. Remítase, que en el día el alcalde remita la partida de nacimiento de la menor, si es que lo había, ¿no? Entonces, ¿qué pierde el modelo si el juez actúa de esa forma? No, ¿cómo va a ser? Va contra el modelo. ¿Qué modelo? ¿Te ha habilitado el juez? Por supuesto, prueba de oficio. Pero ahí en este caso no lo hicieron. Y por supuesto condenaron a 10 años. Se fue en apelación el fiscal, por supuesto, en apelación. El fiscal superior ya se adgenció de la partida de nacimiento. Quiso introducir en el juicio de apelación la partida como prueba nueva. Los jueces de apelación denegaron la prueba nueva. No es prueba nueva, señor, porque efectivamente tenía razón, decían, pues eso pudo obtener una investigación preparatoria. Como no lo ha hecho, ¿qué vamos a hacer? Pero ya por otras cuestiones los jueces le elevaron la pena al sentenciado. Eso es, por ejemplo, prueba de oficio para beneficiar al derecho de acusación. Oye, en otro caso le acusan al procesado por robo agravado. Y el acusado en su declaración preliminar, en su declaración en juicio oral, dice, señor, yo no he estado en el lugar de los hechos. Yo ese día justo he estado en el penal, en Sarita Colonia, por favor. Bueno, y el juez, dice, seguramente ahí habrán adjuntado. Ahí estará, ¿no? Es que el juez de juicio no sabe nada del asunto, ahí estará pues la constancia. Entonces, cuando se terminan los alegatos, el juez pues va a revisar a ver los antecedentes. Oye, los antecedentes, no hay ninguna constancia del INPE que señale que si esta persona estuvo o no estuvo en Sarita Colonia. El abogado no cumplió su rol, no adjuntó ese documento, no lo recabó, ni lo solicitó al fiscal que lo recabe. ¿Qué va a hacer ahí el juez? ¿Condena nomás?
porque las otras evidencias determinan que efectivamente él ha participado, hasta los testigos señalan que él ha participado. ¿O qué? ¿En qué se perjudica el modelo si el juez, actuando prueba de oficio, remite ese oficio al INPE para que nos indique si en el día tal, del mes tal, del año tal, la persona de tal nombre estuvo recluida en un penal? Y efectivamente al día siguiente llega la constancia y efectivamente señalan de que estaba en el penal. Estaba recluido. Y si estaba recluido, así por más que los testigos hayan dicho que sí estuvo, que la víctima lo ha reconocido, ¿qué vas a hacer como juez? Absolver, porque es imposible que una persona haya estado en dos lugares a la vez. Pero el fiscal ahí salió con el argumento, pero señor, pudo, desde el penal, pudo dirigir el hecho. Sí podría haber sido así y podríamos haber condenado si se hubiese demostrado, si su teoría del caso, señor fiscal, hubiese sido que el acusado era un autor mediato del hecho. Pero su teoría no era eso, su teoría era que el acusado había participado en el hecho. Por lo tanto, absuelto. Fíjense, ¿qué hubiese pasado si el juez, por decir, va contra el modelo de la prueba de oficio, no actúa, no remite el oficio, no recaba la información? Condenamos a un inocente. Ahí, en esos dos ejemplos, en ambos casos, si el juez no actúa a prueba de oficio, se perjudica. ¿Quién se perjudica? El modelo. ¿Quién se perjudica? La administración de justicia penal. ¿Quién se perjudica? El juez, el fiscal. Porque el pueblo no dice, están aplicando el modelo acusatorio, no. Dice, ¿quién? Critica al juez, critica a la administración de justicia. ¿Y por qué vamos a dejar que se deslegitime la administración de justicia en el Perú? Siguiente. Bueno, aquí nos han encargado sobre la investigación sobre la etapa intermedia, y aquí, para no cansarlos mucho, tengo dos ideas que contarles a ustedes. Primero, que la etapa intermedia tiene un rol específico. ¿Cuál es? Preparar el juicio. Oiga, doctor, ¿pero cualquier juicio oral? No. Un juicio oral dinámico, un juicio oral divertido. No un juicio oral aburrido, tedioso, que uno va a hacer unas pasantías a Arequipa, a Trujillo, a ver, o Piura. Va a haber un juicio oral, uno se aburre, hasta yo me aburro. Qué raro este juicio oral. Por ejemplo, me fui a ver un caso en Trujillo, el juicio, el Escuadrón de la Muerte. Empecé a las 9, ya a la 1 ya tenía hambre, y a la 1 seguían desfilando los testigos, como 20 testigos, para decir un solo hecho. ¿Qué decían los testigos? De que habían visto que la policía entró al domicilio y se llevó al agraviado. 20 testigos para decir lo mismo. ¿Qué es esto? Por supuesto, ese juicio oral aburrido, tedioso. Y tú veías a los jueces, algunos se dormían, otros miraban a otro lado, otros estaban escribiendo, otros estaban conversando entre ellos, otros ya estaban reflexionando. O sea, el testigo ni lo escuchaba. Tedioso, aburrido. Oye, ¿y por qué pasó eso? Algo simple, el juez de la etapa intermedia, el juez de investigación preparatoria, no cumplió su rol. Cuando las partes ofrecen sus medios probatorios, es decir, los testigos, tienen que ser pertinentes, útiles y conducentes. Por eso el código sabiamente señala, una vez que el fiscal ofrece sus medios probatorios, el juez tiene que pedirle que señale la pertinencia, utilidad y conducencia. Tanto al abogado defensor, cuando ofrece sus medios probatorios, el juez activo tiene que señalar utilidad, pertinencia y conducencia. Y si no lo dice con propiedad, el juez lo puede declarar inadmisible al testigo. Por ejemplo, en este caso, el Escuadrón de la Muerte. Ya van 3 testigos. Bueno, señor, que venga Juancito Pérez. Ya, ¿qué va? Pertinencia, señor, porque va a declarar cómo es que el acusado o los acusados se sustrajeron de su vivienda a la víctima, Juanita Pérez. Ah, ya, muy bien. ¿Alguna oposición? Ninguna. Paz. El tercero, lo mismo. El cuarto, el mismo sentido. ¿Qué va a hacer un juez activo? Porque si es pasivo, pues van a decir, bueno, si ya que vengan 30, 50 testigos. Pero pertinencia también, señor, para que declare cómo es que los acusados sustrajeron de su vivienda a la víctima. Ahí no va a necesitar todavía que el abogado se oponga. Señor fiscal, ¿no le parece que con los 3 testigos primero ya es suficiente?
El abogado podrá decir, el fiscal podrá decir, no señor, yo tengo 20 testigos y quiero que los 20 vengan. No, no señor, ya no es útil. Ya con los 3 testigos que usted ha ofrecido es más que suficiente. Declarar inadmisible, inadmisible. Pero lo más normal es que el abogado se oponga, bueno señor, ya es reiterativo, es inútil. Y sobre eso el juez resuelve, inadmisible. ¿Qué es lo que les quiero decir? No porque el fiscal ofrece 20 testigos, el juez lo va a admitir. O por otro lado, no porque el abogado defensor ofrezca 10, 20 testigos, el juez lo va a admitir. Como está sucediendo en algunos casos. Y por supuesto, cuando van al juicio oral, este juicio oral no hay cuando termine. Es interminable. Fíjense, yo les cuento no porque me han contado, he visto, yo he estado aplicando el nuevo Código Procesal Penal, pero no en los casos de bagatela, como decía en la mañana, sino en casos de corrupción de funcionarios. Casos más complicados, donde se necesita más tiempo incluso para investigar. La investigación preliminar, preparatoria, tiene que tener más tiempo en corrupción de funcionarios, lavado de activos, tráfico de tráfico de ilícito de drogas, organizaciones criminales, tiene que pensarse. El Tribunal Constitucional ha exhortado al Congreso que amplíe los plazos previstos en el Código Procesal Penal. Sin embargo, algunos habrán leído ya una casación de nuestra Corte Suprema, donde señala que la investigación preliminar apenas 20 días, y en casos excepcionales hasta 120 días. Oye, doctor, los casos de crimen organizado, igual, 120 días. ¿Ustedes creen que en 120 días podrá el fiscal armar un caso? ¿Podrá siquiera tener las ideas o tener los indicios suficientes como para formalizar investigación preparatoria? No, es imposible. Y mucho más si conocemos que en nuestra fiscalía falta apoyo logístico a los fiscales. Y tampoco no me han contado, yo he sido fiscal por 16 años, así que conozco esa realidad. Siguiente. Bueno, entonces el juez de la investigación preparatoria tiene que ser dinámico, activo, y cuando llegue a la conclusión que el caso pasa a juicio oral, tiene que evaluar la actividad probatoria que se va a realizar en el juicio oral, y para ello tiene pues los mecanismos de pertinencia, utilidad y conducencia. No lo está haciendo. Hay que repensar, los jueces me dirijo, o a los fiscales también, no pueden ofrecer todo. Otro detalle que se ha observado es que, y esto incluso ha llegado en casación, y ha habido ya un pronunciamiento en casación, y es bueno repetirlo para que no suceda, aun cuando me dicen también tengo información que viene sucediendo. Cuando el fiscal ofrece a su perito, ya no es necesario que ofrezca la pericia como documento. Oye, ¿por qué, doctor? Porque ese perito entra ya con su pericia al juicio oral. Oye, doctor, ¿y por qué dice eso? Porque cuando le pide el fiscal, por ejemplo, el juez le dice, señor fiscal, ¿medio probatorio? Sí, señor, solicito la declaración del perito Juan Pérez. Pertinencia, señor. La pertinencia es que Juan Pérez va a venir a ratificarse de la pericia que tengo aquí en número tanto. Ah, muy bien. ¿Alguna oposición? Ninguna. Admitido Juancito Pérez. Ese perito ha entrado con su pericia, ya la pericia está ya introducida al juicio oral. No es necesario que otra prueba, señor fiscal, sí, también ofrezco el informe pericial. No. U otros ya también exageran. También ofrezco la declaración anterior del perito que ha dado una investigación preparatoria. Tampoco. Esa declaración anterior del perito o ese debate pericial que de repente puede haberse realizado en investigación preparatoria, ese informe pericial ya está, va junto con el perito, ya está en el juicio oral. Las declaraciones anteriores del testigo o de la víctima, pongamos ya para que todos nos entiendan. La declaración anterior de la víctima. ¿Cómo se ingresa al juicio oral? Todos o al inicio. Vamos a pensar que fue al inicio. En Arequipa, esto es un caso ya patético. Al inicio pensaban que el fiscal tenía que ofrecer tanto a la víctima la declaración de Juancita Rosas y también tenía que ofrecer a la declaración anterior. Pasó un caso real en Arequipa una violación de menor, y esto lo sé por una casación, que fue todavía en la Corte Suprema, tiene que estar enmendándonos la plana. Eso bueno puede haber pasado al inicio, pero ahora ya no. Tenemos que pensar bien, tenemos que leer las casaciones, sirven de orientación, sirven para aprender y ya no volver a cometer el mismo error.
porque el Supremo da cierta orientación, cierta interpretación. ¿Qué pasó? Una violación de menor, una chica de 11 años denunciaba que era víctima de violación sexual. ¿Por parte de quién? De su padre político. Entonces, en la etapa intermedia, el fiscal, bueno, señor juez, ofrezco como testigo a la víctima para que declare en el juicio oral. Ah, bien. Admitido, porque nadie se opuso. Va al juicio oral, el juicio oral esta menor nunca va al juicio oral. Se tiene noticias, el fiscal tiene noticias de que la menor había desaparecido. Luego se tiene noticias también que la menor había sido secuestrada por los familiares del acusado. Y desde luego se tuvo noticia que la menor había sido muerta por los familiares del acusado, con la finalidad de que no vaya a juicio oral. Bueno, pero al juicio oral no va esta víctima. Y por supuesto el fiscal con buen criterio es, bueno señor, no ha venido la víctima por causas que a mí no me competen. Así que solicito que se oralice la declaración de la menor que dio a nivel preliminar. Y el abogado, por supuesto, cumpliendo su rol, me opongo, señor, no se puede realizar la declaración. El testigo tiene que venir. ¿Qué creen que hizo el juez? El juez, y el abogado pues señala, ¿no? Y me opongo porque no ha sido ofrecido como medio probatorio. Y el juez, señor asistente, a ver, verifique si está en la carpeta, si el acta de la etapa intermedia aparece que fue ofrecida esa declaración. Por supuesto, revisen el acta y no está ofrecida como medio probatorio esa declaración. Señor, informo aquí que no ha sido ofrecido como medio probatorio esa declaración. ¿Y el juez qué creen que resolvió? No al lugar lo solicitado por el fiscal, no se oraliza esa declaración. Pese que hay norma expresa en el Código Procesal Penal que señala que en esos casos se oralizan las declaraciones. Pero aquí el juez partía, fíjense, el juez de juzgamiento partía que como no se ofreció en la etapa intermedia, no se puede oralizar. Falso, también mala interpretación. ¿Y esto parte de qué? De que el testigo que se ofrece y es admitido, ese testigo entra con todas sus declaraciones, una, dos o tres que haya dado. Con presencia fiscal o sin fiscal, habiendo sido notificado no al abogado, entran al juicio oral. Ya en el juicio oral, si este testigo no viene, se va a oralizar esa declaración. ¿Pero para qué se va a oralizar? Para el contradictorio. Y ahí el abogado pues dirá, bueno señor, que no se tome en cuenta esta declaración de la menor o de la víctima, toda vez que no se ha seguido las garantías mínimas del debido proceso. Fíjese sobre esa declaración de esa víctima, mi patrocinado o nosotros la defensa no fuimos notificados para participar en esa declaración. Y el juez verifica si efectivamente eso sucede, el juez pues no lo tomará en cuenta. Pero si el juez verifica que sí fue notificado el abogado defensor, independientemente que vaya o no, porque es voluntario la participación en esas declaraciones. Pero si verifica que ha sido notificado el abogado defensor, y en esa declaración hasta el fiscal, si es menor de edad, ha estado el padre o la madre de la menor, esa declaración, una vez que se oraliza, se debate, se convierte en prueba, puede ser valorado. Bueno, la idea en concreto es que el perito o el testigo, una vez que es admitido, entra con todas sus declaraciones anteriores. Si es perito, entra con todo su informe. No es necesario, señores fiscales, ofrecer al informe pericial las declaraciones anteriores. No es exigencia, señores jueces o los que pretenden ser jueces, pedir eso en el juicio oral. Es una idea. Otra idea, también. Una vez que el fiscal termina su investigación preparatoria, si es voluntario, si él mismo lo ha dado por concluir la investigación preparatoria, tiene 15 días para formalizar su requerimiento. Por otro lado, si el juez voluntariamente no lo ha dado por terminada la investigación preparatoria, sino por medio de un control de plazos, el abogado ha forzado y el juez ha dado la razón al abogado y ha dicho fundada el control de plazos, por lo tanto, le exige al juez que se pronuncie, el juez tiene solamente 10 días para pronunciarse. La pregunta es, oiga señor, ¿y qué pasa si dentro de esos 15 días o dentro de esos 10 días el fiscal no formaliza su requerimiento? Ya sea de sobreseimiento o acusación, no formaliza. Y si es 15 días, 16º día, o si son 10 días, al 12º día recién formaliza. ¿Qué pasará con ese requerimiento?
al inicio también se presentó dos interpretaciones. Unos decían, los más, diría yo, los que tienen mayor sentido común, decían, no pasa nada, igual se recibe el requerimiento, porque el proceso tiene que continuar. Pero otro, felizmente un grupo menor, decían, no, si no se cumple dentro de esos términos de 15 días o de 10 días, y el fiscal lo presenta luego o después, de 2 días, de una semana, un mes, se produce la caducidad, decía una sala de apelaciones. ¿Por qué? Aplicando el 144 del Código Procesal Penal y aplicando el principio de igualdad. ¿Qué dice el principio? Según ellos, ¿qué decía el principio de igualdad? Que los plazos tienen que ser cumplidos tanto por el abogado defensor como por el fiscal. Sin embargo, en este caso, fíjense, ¿qué pasó? El juez, en el caso en concreto, porque hay una casación, vuelvo a insistir, hay que leer las casaciones, El caso en concreto, el juez de primera instancia declaró infundado pues, el pedido del abogado, porque el abogado pedía la caducidad, porque la acusación había sido formulada a los 20 días o al mes. Pedía la caducidad. El juez, con buen criterio de investigación preparatoria, declaró pues infundado el pedido. El abogado defensor apela y la sala de apelaciones pues revoca esa decisión y declara la caducidad de la acusación, fíjense. Y felizmente hay buenos fiscales y el fiscal se ve en casación. Y aquí hay una casación, la número 54/2009. ¿Qué señaló esta casación? Algo sencillo, incluso como jurisprudencia vinculante. ¿Qué dijo? La inobservancia del plazo previsto para que el fiscal cumpla con ejercer sus atribuciones constitucionales vinculadas al ejercicio de la acción penal no provoca la caducidad del plazo para ejercitarlas, pero sí acarrea, por supuesto, responsabilidad administrativa del fiscal. Oye, ¿y por qué? Porque la Corte Suprema pues, comenzó a pensar, hay determinados supuestos donde se produce el sobreseimiento. Y en esos supuestos legales previstos por el legislador no hay ningún supuesto. Se señala de que también se producirá el sobreseimiento por caducidad. No hay. Y por otro lado, no podemos actuar de esa forma porque el ejercicio de una atribución constitucional previsto para el juez o previsto en este caso para el fiscal no puede quedar sin efecto. ¿Por qué? Porque aquí estamos bajo el principio de oficialidad. Tiene que cumplirse. Oye, ¿y por qué, doctor, tienen que cumplirse? Porque también uno de los objetivos de la reforma procesal penal del Código Procesal de 2004 también es la lucha contra la impunidad. ¿Qué pasaría si el fiscal, bueno, el caso más extremo, se pone de acuerdo con el abogado? Bueno, ya, compadre, como ya se puso de moda la caducidad, ya fíjate, yo tengo 15 días, pero yo voy a hacer mi acusación a los 20 días. Ya está muerto el caso, ya te ayudé. ¿Por qué? Porque ya los jueces han dicho pues, que se produce la caducidad y ya la acusación no tiene efecto. ¿Qué se impondría? La impunidad. ¿Y qué generaría la impunidad? De legitimación de la administración de justicia en el país. ¿Qué generaría eso? Volver a lo que decían en la mañana, a la época cavernaria, al inquisitivo. ¿Quién quiere eso? Nadie. Al menos nosotros no lo queremos. Siguiente. Bueno, entonces ahí igual la acusación tiene que darse. Y por supuesto ese fiscal negligente, sí. Oiga, ¿y quién pondrá en evidencia ese fiscal negligente? El juez activo y dinámico. El juez efectivamente dirá, bueno, se admite la acusación, ya ha sido fuera del término de ley, pero se admite, tienen que proseguir el proceso y pónganse en conocimiento al fiscal. El fiscal dirá, pues malo ese juez. No, nada. La ley lo señala así. La ley señala que si no se cumplen los plazos, acarrea responsabilidad administrativa del fiscal. Siguiente. Bueno, eso es una definición de la etapa intermedia, que son actos procesales que sirven para qué. Fíjense la etapa intermedia, ¿para qué sirve? Siguiente. En beneficio del principio de presunción de inocencia, nos garantiza la etapa intermedia que la decisión de someter a juicio oral al acusado no sea apresurada, superficial ni arbitraria. Tiene que hacerse en forma concienzuda por los sujetos procesales, el fiscal, el abogado y el juez. Más que el fiscal o el abogado, el juez activo y dinámico, no un juez pasivo.
Se garantiza racionalizar la administración de justicia penal, evitando de esa forma juicios inútiles por efectos de acusación. Si el juez no hace un buen saneamiento de la acusación, por supuesto, vamos a entrar a un juicio oral inútil. A un juicio oral que el juez de juzgamiento va a decir, oye, pero este caso está para absolver, ¿cómo puede haber pasado? Y ustedes dirán, pero entonces que no lo inicien. No, porque una vez que se emite auto de enjuiciamiento por el juez de investigación preparatoria, el caso pasa al juez de juzgamiento. Así el juez de juzgamiento diga, oye, pero este caso no es sin futuro. ¿Él lo podrá archivar de mutuo propio o podrá dictar el sobreseimiento? No, tiene que hacer todo el juicio oral. Fíjense. Siguiente, ¿qué más garantiza la etapa intermedia? Siguiente. Garantiza la vigencia del principio de economía procesal. Oye, ¿por qué se busca finalizar en sentido negativo, dice Roxin en Alemania, por ejemplo, sin juicio oral, un caso que no merece ser sometido a debate? Garantiza racionalizar los recursos del Estado para destinarlos a casos que realmente lo merecen. Fíjense, es fundamental la etapa intermedia. Pero ¿de quién depende? El juez de investigación preparatoria. Porque el fiscal puede presentar su acusación o el abogado defensor puede pedir su sobreseimiento, pero al final ¿quién va a decir? El juez responsable, el juez dinámico, activo. Siguiente. Fíjense, su finalidad última es preparar el tránsito de la investigación al juzgamiento o tomar la decisión de sobreseer la causa. Y para que el juicio oral sea exitoso debe ser preparado en forma mesurada y responsable. Debe sanearse los vicios sustanciales y formales de la acusación. Es una fase de apreciación y análisis para decidir si el requerimiento fiscal tiene fundamento fáctico, jurídico y probatorio. Esto tiene que ver el buen juez. Si hay fundamento jurídico, es decir, la narración de los hechos de la acusación es razonable, coherente, físicamente posible. Y luego tiene que ver si esa narración de los hechos tiene fundamento jurídico, es decir, si constituye el delito que invoca el fiscal. Y luego, si hay actos de investigación o medios de prueba que sustenten esos hechos que narra el fiscal. Cualquier deficiencia en estos tres aspectos, el juez, por más que haya acusación y por más que el abogado defensor no se oponga, el juez de oficio emite el sobreseimiento. Muchos dirán, ¿cómo va a ser de oficio, doctor? Está prohibido. Nada. Estará prohibido en modelo acusatorio puro. Aun cuando en la mañana el doctor Rodríguez Hurtado decía que ni ahí está prohibido. El juez, activo y dinámico, por supuesto, identificado con la reforma procesal penal, identificado con una recta administración de justicia penal, sobreseerá la causa. Debidamente fundamentado, por supuesto. Siguiente. Fíjense, en la audiencia de control de acusación, las partes ofrecen sus medios probatorios que tienen que ser pertinentes, conducentes y útiles. Estos aspectos, ¿quién lo tiene que evaluar? El juez de investigación preparatoria. Este aspecto en la práctica aún no se ha manejado, como ya les he contado, no se viene manejando. Los jueces que están aquí, que espero hayan venido, tienen que ver. Esta parte es fundamental. No pueden admitir todos los medios probatorios, ya sea del fiscal o del abogado defensor, porque hay muchos jueces que dicen, bueno, si nada se oponen las partes, ¿yo qué voy a hacer? Ya, admisible, admitido, y admiten, por ejemplo, en omisión de asistencia familiar, el fiscal ofrece 20 medios probatorios, el abogado defensor, como no se opone, y el juez que dice, admitido. Señor abogado defensor, sus medios probatorios, también ofrece unos 30 medios probatorios, el fiscal, como no dice nada, el juez pasivo. Admitido. 50 medios probatorios para el juicio oral. ¿Ustedes creen que se justifica en un delito de bagatela de omisión de asistencia familiar? Yo creo que no es razonable. ¿Pero por qué ha pasado eso? Los jueces de juzgamiento se ponen a pensar, ¿por qué ha pasado eso? No, es que ese fiscal es malo, ¿cómo va a ser tantos medios probatorios? Ese abogado también está fuera de... No, a ellos no tiene que ir la crítica, sino al juez de investigación preparatoria porque no ha cumplido su rol de evaluar estos aspectos, conducencia, pertinencia y utilidad. Ante el ofrecimiento de medios probatorios de una de las partes, la otra no se opone. Tampoco el juez hace el control, generando que todo lo ofrecido sea admitido. ¿Y eso qué genera? Como decía al inicio, un juicio oral tedioso, un juicio oral aburrido. El juez ya quisiera terminar el juicio,
Pero no lo hace porque tiene que seguir actuando en los medios probatorios. Siguiente. Y se causa un daño enorme al juicio oral, pues, al juzgamiento. Esta deficiente práctica judicial viene ocasionando que al final en el juicio oral se actúen abundantes medios probatorios. El juicio oral se vuelve tedioso y aburrido, cuando lo normal es que sea dinámico y divertido. El juicio oral tiene que ser divertido para el juez. Pobre aquel fiscal o aquel abogado defensor que aburra al juez. Pierde el caso, ¿ah? Y no porque me han contado, lo he leído, porque me ha dicho Andrés Beitelman o nada. Yo lo vivo, lo he vivido. Yo como juez estoy desesperado. ¿Y qué hora termina este abogado? Ya, como me están exigiendo a mí, por ejemplo, que ya termine, igual, el juez ya no sabe cómo decirle al fiscal o al abogado que termine. Ya no hay forma, ¿entienden? Entonces, hay buenos abogados que pierden casos porque caen antipáticos al juez, caen antipáticos. ¿Y por qué caen antipáticos? Porque utilizan mucho tiempo para decir cosas concretas. Siguiente. Y en estos 3 minutos ya se sabe que la investigación, la etapa intermedia no tiene plazo y está bien que así suceda. Eso va a depender de cuántos requerimientos se han hecho las partes, cuántas incidencias han planteado y la naturaleza del delito. Pues no va a ser lo mismo un delito de omisión de asistencia familiar con un tráfico ilícito de drogas donde hay 50 acusados. Por supuesto, ahí la etapa intermedia puede durar 2, 3 meses. Y en el otro puede durar 1 hora o 2 horas. No hay punto de comparación. Siguiente. Pero lo que yo quería también como idea, fuerza de mi participación en este congreso, es decir lo siguiente. También terminar con un mito. Aunque ya muchos ya se han dado cuenta, y aquí creo en el auditorio también se ha dado cuenta. El principio del juez imparcial en cuanto a no contaminación, en cuanto a no conocimiento de los hechos, no es para el juez de investigación preparatoria. Es solamente para el juez penal o juez de juzgamiento. Oiga, doctor, ¿y por qué? Porque el juez de investigación preparatoria no es imparcial. No es imparcial en cuanto a no contaminación, no conocimiento de los hechos. Y yo digo, y yo parto, y también está acreditado en la práctica. El juez de investigación preparatoria que llegue el caso a la audiencia preliminar de etapa intermedia, es decir, la audiencia de saneamiento de la acusación, ya sabe del caso más que el fiscal y el abogado juntos. Oye, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Porque no es que este juez de investigación preparatoria ha conocido varias audiencias, ha participado en varias audiencias. La primera audiencia, medida coercitiva, prisión preventiva, comparecencia con restricciones. Otra audiencia que puede haber participado en ese caso, tutela de derechos. Varios tutelas de derechos de repente ha participado. Otro, cesación de medidas coercitivas. Otra audiencia, constitución en parte civil. Y así varias audiencias. Si es un caso de organización criminal, pongamos unas 100 audiencias. No es que varios abogados han presentado sus peticiones y para resolver el juez tiene que hacerlo por medio de audiencia. Y en la audiencia, por supuesto, para ubicarle en el tema de debate, el fiscal, por ejemplo, si pide prisión preventiva, el fiscal tiene que contarle los hechos y tiene que decirle también qué elementos de convicción tiene que sustentan su petición. El abogado defensor, por lo tanto, dirá lo contrario, también dirá qué elementos de convicción tiene que restan credibilidad a lo que dice el fiscal. Y luego de eso el juez. Y así en todas las audiencias, las partes, ya sea el abogado defensor o el fiscal, le van contando el caso, le van contando qué medios de convicción tiene. Oye, pero si el fiscal no lo cuenta o el abogado defensor no lo cuenta, dependiendo quién sea el que pide, el juez para mejor resolver, preguntará: oye, señor fiscal, usted está pidiendo prisión preventiva y no me ha contado los hechos. ¿Qué se le imputa al pobre imputado? O también le dirá: bueno, ya me contó los hechos, pero no me dice qué elementos de convicción tiene. ¿Qué elementos de convicción tiene? Y no tiene. Es decir, en la audiencia le tienen que contar los hechos, contar los medios de convicción. En tanta audiencia, al final, en la audiencia de control de acusación, al final, ya ese juez ya sabe, ya. Bueno, un juez inteligente, ¿no? Un juez como nosotros. Ya sabe ya si ese caso va a juicio oral o no. El fiscal ni bien está empezando a oralizar su acusación, este juez dice: no, este caso ya me corre, este caso va a juicio oral, ya para qué me hago problemas.
Y está queriendo ofrecer o el ofrecimiento de testigos. Yo ofrezco a Ramiro Salinas quien declarará tal cosa. Ya el juez dice, alguna posición admitido, porque ya sabía que sí, efectivamente es pertinente. O sea, Ramiro Salinas ya lo han venido mencionando, que sí conoce el hecho. ¿Esto qué significa? En concreto, de forma real, que el juez de investigación preparatoria está totalmente contaminado. Conoce el caso más que el fiscal y el abogado juntos. Y unos se escandalizan, y espero que aquí no se estén escandalizando. ¿Cómo va a ser? ¿Y el modelo? ¿Qué modelo? ¿Modelo acusatorio, doctor? Nada. Aquí hay un modelo acusatorio a la peruana que señala que el juez de investigación preparatoria puede conocer el caso, puede contaminarse con el caso, porque al final él no va a resolver. Nuestro legislador lo único que ha dicho es que el que no puede conocer anteriormente el caso es el juez de fallo, nada más. Oiga, doctor, ¿y no se podría cambiar, doctor, para que no vaya contra el modelo? La única forma que sería es que se nombren varios jueces, tantos jueces como incidencias haya, y no habría presupuesto del Estado para contratar tantos jueces. Otra forma, doctor, ¿cuál sería? La otra forma sería pues sacar una norma penal, ¿no? El Congreso legisle y diga, bueno, saca una norma en el sentido, una vez que concluya el juez una audiencia de alguna incidencia, está en la obligación ética y moral de olvidarse de todo lo que escuchó. Podría darse la norma, pero nada, va a caer en casos saco roto, porque la memoria nadie le obliga a que se olvide, ¿no? La memoria ahí está. ¿Entienden? Entonces, no crean ese mito, pues que el juez tiene que ser imparcial en cuanto a conocimiento de los hechos, en cuanto a contaminación. Eso sí está bien pues, para el juez de juzgamiento, aun cuando también tengo mis reparos, ¿ah? Pero para el juez de investigación preparatoria ese principio no va. Es decir, el juez de investigación preparatoria no es absolutamente imparcial. Pero por supuesto, oiga doctor, ¿y está mal? No, está bien que así sea. Está bien que así sea. Pero cosa diferente es que este juez de investigación preparatoria, como el juez de juzgamiento, tienen que actuar, tienen que resolver los casos bajo los principios de imparcialidad e independencia. Independencia en el sentido de que no puede estar sujeto a presiones externas o de los mismos jueces superiores. Y imparcialidad en el sentido de que no puede crear privilegios a alguna de las partes. Ahí sí el juez de investigación preparatoria como el juez de juzgamiento, porque estamos ante jueces profesionales, ahí sí no puede hacer que sus ojerizas, por ejemplo, sus antipatías influyan en la resolución del caso, o creen beneficios, o creen perjuicios a una de las partes. Por supuesto, eso está previsto no solamente en el Código Procesal del 2004, sino en el Código del 40, que sí se da y las partes lo denuncian, pues tienen el derecho, claro, de recusarlo, o el juez de inhibirse del caso. Eso está totalmente previsto. ¿Entienden? Entonces el mito es que no crean eso de que el juez en el nuevo modelo procesal es totalmente imparcial, que no, los colombianos dicen no se tiene que contaminar. Bueno, será pues en Colombia, aunque ni en Colombia lo creo, pero en el Perú el juez de investigación preparatoria se contamina de forma automática. Y más si somos jueces con memoria, jueces inteligentes como los peruanos. Sí, muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Ramiro Salinas Sicha. Queremos invitar al doctor Óscar Ponce Vegaso, quien ha sido panelista de esta disertación, para que nos pueda dar sus apreciaciones. Los que conocemos la trayectoria del doctor Ramiro Salinas Sicha, podemos recordar que él estuvo en la Comisión de Instalación del Nuevo Código en el Ministerio Público desde el inicio de esta labor. Desde que se concibió instalar el nuevo código en el Perú, él estuvo a cargo y formó los equipos, recorrió todo el Perú justamente en esta labor. De su disertación podemos apreciar de que realmente lo que falta es, en todos los distritos judiciales o fiscales, una unificación de criterios respecto a la aplicación del nuevo código. Lo que ha hecho que el código no se aplique en forma uniforme en el Perú, sino que, así como habló el doctor Ramiro Salinas,
de un código a la peruana, existe pues la interpretación del código a la tasneña, a la arequipeña y a la trujillana, etcétera, etcétera. Lo que realmente perjudica a los litigantes o a los sujetos procesales en general legitimados. Sobre este punto, doctor Ramiro Salinas, quisiéramos su criterio para que nos diga cómo podemos superar esos criterios tan disímiles en cada distrito judicial o fiscal que finalmente conllevan a esas interpretaciones sui generis en cada uno de estos lugares. Bien, buena pregunta, y efectivamente así se viene constatando, ¿no?, que en cada distrito judicial viene interpretando el código a su real saber y entender. ¿Y cómo podemos solucionar eso? No hay otra forma que ser positivistas, es decir, aplicar la norma tal como está, no afirmando que no nos gusta o va contra el modelo. Uy, pero realmente es inquisitiva determinada norma, por supuesto, podemos inaplicarlo aplicando el control difuso. O por otro lado, podemos plantear reformas al modelo procesal penal, pero eso lleva su tiempo. Mientras tanto, el juez penal, el fiscal penal, tiene que basarse en el principio de legalidad. Y lo más importante, también tenemos que seguir los lineamientos, como ya les dije en la conferencia, es los lineamientos de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional. Es la única forma de administrar justicia de manera predecible, de manera coherente. Manuel Atienza señala que debemos, las instancias inferiores, jueces de primera instancia o segunda instancia, debemos seguir las interpretaciones del Supremo, señala él, como lo llaman los españoles, es decir, de la Corte Suprema, porque es la única forma de administrar justicia en un país. ¿Por qué? Porque se actúa bajo el principio de autoridad. Lo que diga la máxima instancia, esa debe seguir o debe aplicarse por las demás instancias, hasta que cambie de parecer. Y nosotros de primera o segunda instancia podemos hacer cambiar, por supuesto, podemos hacer cambiar algunos criterios jurisprudenciales, pero también eso lleva su tiempo. Pero mientras no sigamos lo que dice las líneas jurisprudenciales de la Corte Suprema, por supuesto vamos a estar cada uno por su lado, va a estar aplicando el código de acuerdo a cómo lo entiende, de acuerdo a qué modelo entiende, ha recogido el modelo procesal penal, o de acuerdo a qué autor lee a los chilenos, lo interpreta de acuerdo a los chilenos, lee a los colombianos, trata de interpretar el código de acuerdo a los colombianos, cuando no se dan cuenta de algo sencillo, y esto, insisto, los teóricos chilenos o los teóricos argentinos, los españoles, los alemanes, los italianos, los colombianos, hacen teoría en base a sus textos normativos, a su código penal, código procesal penal, a su constitución. Entonces lo que ellos digan de repente es razonable, pero para ellos. No podemos nosotros importarlos y tratar de interpretar nuestros códigos a lo que ellos señalen. Pero dirán, pero doctor, si nuestro código es una copia del código, no es una copia fiel. Ya Peña Cabrera hace mucho tiempo decía, el legislador nacional es criollo. Si bien es cierto, coge una norma, por ejemplo, de los españoles, llega al Perú y le da a sus asesores, los asesores cambian un verbo rector, cambian una coma, aumentan una palabra más, o suprimen un párrafo y hacen la fórmula legislativa totalmente diferente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Doctor, esa norma hay que aplicarlo, hay que interpretarlo de acuerdo a lo que dicen los españoles. No, porque el legislador nacional le ha dado otra naturaleza, otra fórmula legislativa hay que interpretar. ¿Quién lo tiene que hacer la interpretación? Nosotros, los jueces, o la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Bueno, entonces, para concluir, para lograr una unificación debemos empezar, yo pienso, aplicando el Código Procesal Penal tal como está. Y luego también planteando modificaciones que se tienen que dar en algún momento. Pero mientras no se den, tenemos que aplicar el código tal como está, porque nosotros, al menos, la justicia penal se basa pues predominantemente en el principio de legalidad. Muchas gracias.